Señor Cortés, con el debido respeto, la retórica simplista es un lujo que aquellos de nosotros que estamos en la primera línea, trabajando para salvaguardar a la ciudadanía, simplemente no podemos permitirnos. La voz de Omar Hamid García Harfuch resonó con una intensidad solemne en el estudio, silenciando el murmullo habitual de la producción. Frente a él, Marco Antonio Cortés Mendoza, líder nacional del Partido Acción Nacional, acababa de esbozar una sonrisa confiada cuando las palabras de Harfuch, como un golpe firme y preciso, le borraron toda expresión de superioridad. Cortés, sentado con porte erguido, luciendo un traje impecable y la actitud de quien cree controlar la narrativa, parpadeó una sola vez, un gesto casi imperceptible que traicionó su sorpresa. El SAT, iluminado por las luces frías y brillantes de una transmisión en vivo, era un escenario de confrontación cuidadosamente orquestado. Los sillones de cuero oscuro enfrentados, una mesa de centro de cristal reluciente entre ellos y, al fondo, el emblemático logo del programa de análisis político más visto del país. La moderadora Adriana Valdés, periodista de trayectoria impecable y nervios de acero, percibió la corriente de tensión que atravesó el ambiente. Su instinto le advirtió que la entrevista, apenas en sus minutos iniciales, ya se había desviado de cualquier guión previsible. Cortés, recuperándose con la rapidez de un político experimentado, intentó retomar la iniciativa. Había llegado preparado con un arsenal de críticas sobre la estrategia de seguridad del gobierno capitalino, la gestión de Harfuch y, por supuesto, con la intención de vincular cualquier fallo a la administración federal de Morena. Era su papel, su misión. Secretario Harfuch, comenzó Cortés, elevando ligeramente el tono para proyectar autoridad, con el mismo respeto, le digo que la retórica vacía es precisamente lo que su gobierno practica al manipular estadísticas, presentando como grandes logros operativos lo que no son más que parches ante una ola de violencia que no cede. Los habitantes de esta ciudad viven atemorizados, secretario, ¿o acaso usted vive en una realidad distinta a la que enfrentamos millones de capitalinos? Harfuch mantuvo su mirada fija en Cortés, su rostro marcado por una seriedad inquebrantable y una leve cicatriz que evocaba el atentado que estuvo a punto de costarle la vida. No dejaba traslucir emoción alguna, pero su presencia imponente llenaba la pantalla. No se recostó en el sillón. Su postura reflejaba la de alguien acostumbrado a la tensión, siempre en estado de alerta. Señor Cortés, respondió Harfuch, con un tono grave y pausado, vivo en la misma ciudad que usted y la recorro día y noche, no desde un vehículo blindado para asistir a eventos partidistas, sino en patrullas, en operativos, en reuniones con mandos y con los elementos que, permítame enfatizar, arriesgan su vida a diario. Las cifras que presentamos, señor Cortés, no son manipulaciones, son el resultado del esfuerzo incansable de miles de policías que han logrado detenciones clave, el desmantelamiento de redes criminales y el decomiso de armas y drogas. ¿Qué queda mucho por hacer? Por supuesto, nadie con sentido común lo negaría, pero desestimar los avances, eso sí es pura retórica. Adriana Valdés intervino para encauzar el debate. Secretario Harfuch, el dirigente Cortés apunta a una percepción ciudadana de inseguridad que trasciende las estadísticas, las cuales pueden interpretarse de diversas maneras. ¿Cómo responde a ese sentimiento, a ese temor que expresan tantos capitalinos? Harfuch asintió levemente hacia Adriana, un gesto de cortesía profesional. Adriana, la percepción es un factor crucial, y trabajamos incansablemente para transformarla, no con discursos vacíos, sino con resultados concretos. Cuando un ciudadano ve que se captura al delincuente que lo asaltó, cuando una mujer siente mayor seguridad al caminar por su calle gracias a un patrullaje reforzado, cuando los empresarios reciben respuestas efectivas ante la extorsión, la percepción comienza a cambiar. Es un proceso gradual, pero constante. Y permítame añadir que la percepción también se ve afectada por narrativas que, con fines políticos, buscan generar desasosiego, exagerando problemas o ignorando deliberadamente los esfuerzos y los logros alcanzados. La última frase fue un golpe directo. Cortés, con una sonrisa astuta, respondió, ¿narrativas, secretario? Así llama usted a la cruda realidad que enfrentamos. Hablemos de su trayectoria personal. Usted proviene de una familia con un legado significativo en la seguridad y la política.
Su abuelo, el general Marcelino García Barragán, fue secretario de Defensa. Su padre, Javier García Paniagua, lideró la Dirección Federal de Seguridad y presidió el PRI. ¿No cree, secretario, que su posición actual se debe más a esas conexiones familiares, a ese abolengo, que a méritos propios demostrados en el terreno? Un murmullo casi inaudible recorrió el estudio. La pregunta era un ataque personal, diseñado para deslegitimar la trayectoria de Harfuch al insinuar nepotismo o influencias. Los camarógrafos acercaron la toma al rostro del secretario, esperando una reacción visceral. Sin embargo, Harfuch permaneció imperturbable, aunque una sombra fugaz cruzó su mirada. Tomó un sorbo de agua del vaso sobre la mesa, prolongando el silencio por unos segundos que parecieron eternos. Señor Cortés, dijo finalmente, su voz resonando con una gravedad aún más profunda, honro profundamente la memoria de mi abuelo y de mi padre. Ambos sirvieron a este país desde sus respectivas responsabilidades, con aciertos y, sin duda, con errores, como cualquier persona en cargos de tal envergadura. Pero estoy aquí, frente a usted, no por mi apellido, sino por una carrera de más de 15 años en instituciones de seguridad y justicia. Comencé desde los niveles más bajos, como muchos otros, y he trabajado en áreas que van desde la investigación hasta la inteligencia y las operaciones en campo. Hizo una pausa, clavando la mirada en Cortés. Si mi apellido fuera el único motivo de mi presencia aquí, créame, señor Cortés, no habría sobrevivido a un atentado con más de 400 disparos de fusiles Barrett y armas largas. No habría regresado al trabajo semanas después, con las heridas aún frescas. No estaría aquí dando la cara día tras día. Quienes buscan el poder solo por herencia, como usted insinúa, suelen ser los primeros en huir cuando la situación se torna peligrosa. El impacto de sus palabras fue contundente. Cortés, que esperaba una defensa titubeante o una evasiva, se encontró con una respuesta que no solo desbarató su insinuación, sino que recordó a él y a la audiencia el compromiso físico y vital de Harfuch con su labor. La mención al atentado, expresada sin victimismo pero con una crudeza innegable, transformó la dinámica del estudio. Ya no era solo una entrevista política, se había convertido en un enfrentamiento donde la experiencia vivida chocaba con la oratoria. Cortés intentó responder, visiblemente descolocado. Bueno, secretario, nadie pone en duda la gravedad de ese suceso, y celebramos que esté usted bien, pero eso no lo exime de responsabilidades en su gestión. No busco eximir responsabilidades, señor Cortés, interrumpió Harfuch, con un tono cortante como el acero. Lo que señalo es que mis acciones, mi permanencia en este cargo a pesar de los riesgos evidentes, hablan por sí solas. Mientras usted se dedica a construir discursos desde la comodidad de una oficina, hay miles de policías enfrentando peligros reales en las calles, y yo estoy con ellos. Esa es la diferencia fundamental. Adriana Valdés, al notar que el debate se había tornado intensamente personal y que Cortés parecía visiblemente afectado, intentó mediar nuevamente. Permítanme, por favor. Reconocemos la dedicación y el riesgo que implica su labor, secretario, dirigente Cortés. Tal vez podríamos regresar a los puntos específicos de la estrategia de seguridad que desea cuestionar. Pero el ambiente ya estaba cargado de una tensión palpable, y la discusión había tomado un rumbo imposible de reconducir fácilmente. La audiencia en casa, según los reportes iniciales que llegaban a la producción a través de las redes sociales, estaba fascinada. Lo que se anticipaba como un intercambio político rutinario se había transformado en un momento de franqueza cruda que dejaba al descubierto dos visiones opuestas del servicio público. Cortés, sintiendo que perdía terreno, intentó aferrarse a sus argumentos ensayados, pero su voz había perdido la firmeza inicial. Se le veía incómodo, como si la fachada de político experimentado se hubiera resquebrajado, revelando una vulnerabilidad inesperada. La mención del atentado contra Harfuch, un suceso que estremeció al país, había sido evocada no como un simple dato biográfico, sino como un testimonio vivo de la brecha entre criticar desde la distancia y enfrentarse al peligro en el terreno. La presencia imponente de Harfuch, que al inicio del programa era solo una descripción física, ahora adquiría un significado más profundo.
Era la personificación de la resiliencia y el compromiso frente a un Cortés que, de pronto, parecía más pequeño, más teórico, más desconectado de la realidad que intentaba diseccionar. La tensión no amainaba, al contrario, una capa más densa y compleja se sumaba al ya cargado ambiente del estudio. El primer bloque concluía con una clara ventaja moral y argumentativa para el secretario, dejando a Cortés en una posición defensiva y notablemente afectado. Marco Cortés tragó saliva, un gesto que la cámara captó en primer plano. Ajustó su corbata, un movimiento nervioso que contrastaba con la serenidad estudiada que había proyectado al inicio. Sabía que había perdido el primer round de manera contundente. La referencia de Harfuch al atentado no fue un recurso de victimización, sino una declaración de principios, una línea trazada con sangre y fuego entre la retórica política y la dura realidad de la lucha contra el crimen. Cortés intentó recomponerse, buscando un ángulo para recuperar la iniciativa. Secretario Harfuch, comenzó, con un tono más bajo, menos altisonante, reconozco, y creo que todo México reconoce, su valentía personal. Eso no está en discusión. Pero la valentía, por admirable que sea, no equivale a una estrategia de seguridad exitosa. Los ciudadanos siguen esperando resultados más contundentes. Hablemos, por ejemplo, de la coordinación con el gobierno federal. Se percibe una fractura, una falta de cohesión que, al final, beneficia a los delincuentes. Harfuch lo escuchó con la misma atención inquebrantable. No había en él ni un ápice de triunfalismo. Su rostro seguía siendo un retrato de seriedad profesional. Señor Cortés, la coordinación con las fuerzas federales, Sedena, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, es una realidad diaria y constante. Celebramos mesas de seguridad y justicia todos los días, donde compartimos inteligencia, planeamos operativos conjuntos y damos seguimiento a las investigaciones. Por supuesto, como en cualquier dinámica interinstitucional compleja, siempre hay áreas que podemos mejorar, pero de ahí a hablar de una fractura hay un abismo. Esa narrativa de división solo fomenta incertidumbre. Cortés, aferrándose a su línea argumental, insistió, pero los resultados, secretario. Los homicidios dolosos, aunque usted hable de una disminución en ciertas alcaldías, siguen siendo una plaga. El robo a transeúntes, el robo de vehículos, la extorsión a pequeños y medianos empresarios, ¿de qué sirven las mesas de coordinación si el delito sigue afectando a la gente en las calles? Harfuch se inclinó ligeramente hacia adelante, un movimiento sutil pero cargado de intensidad contenida. Señor Cortés, replicó, cada homicidio es una tragedia, cada robo una afrenta a la tranquilidad de los ciudadanos. Y créame, nadie lo lamenta más que quienes tenemos la responsabilidad de prevenirlos y combatirlos. Pero es simplista e irresponsable reducir la complejidad del fenómeno delictivo a una sola causa o a una supuesta falta de coordinación. Enfrentamos organizaciones criminales con décadas de arraigo. Hizo una pausa, y su mirada pareció endurecerse. Combatir esto requiere no solo valentía, como usted amablemente reconoce, sino inteligencia, estrategia, perseverancia y una voluntad inquebrantable. También requiere entender que no existen soluciones mágicas ni resultados instantáneos. Quien prometa eso miente. Lo que sí puedo asegurarle es que hemos contenido la espiral de violencia que heredamos. Hemos revertido tendencias al alza en muchos delitos de alto impacto y hemos golpeado estructuras criminales que antes operaban con impunidad. ¿Es suficiente? No. Nunca lo será mientras haya una sola víctima. Pero es un avance real, medible. Adriana Valdés intervino. Secretario, el dirigente Cortés toca un punto sensible, la herencia. Ustedes recibieron una ciudad con altos índices delictivos, pero ya llevan un tiempo considerable en el gobierno, ¿hasta cuándo se puede usar la herencia como argumento para justificar los problemas actuales? Harfuch respondió, Adriana, no es una justificación, es un contexto, y es un contexto que no podemos ignorar para comprender la magnitud del desafío. Pero asumimos nuestra responsabilidad desde el primer día. Por eso hemos implementado cambios profundos en la policía, mejor capacitación, mejores salarios, más equipamiento, depuración interna y una nueva estrategia de proximidad ciudadana. No culpamos al pasado,
estamos construyendo un presente y un futuro más seguros. Pero sería ingenuo pensar que problemas estructurales, gestados durante décadas de abandono o incluso complicidad en algunos niveles, se resuelven en pocos años. Cortés vio una oportunidad. Complicidad, dice usted. Está insinuando que administraciones anteriores, tal vez de mi partido, fueron cómplices del crimen organizado en esta ciudad. La pregunta quedó suspendida, cargada de implicaciones. Harfuch no retrocedió. Señor Cortés, no hago señalamientos sin pruebas, pero la historia reciente de nuestro país y esta ciudad está llena de ejemplos de cómo la corrupción y la impunidad permitieron el fortalecimiento de grupos delictivos. Lo que puedo decirle es que esta administración tiene una política de cero tolerancia a la corrupción en las corporaciones policiales, y hemos actuado en consecuencia, deteniendo y procesando a malos elementos, sin importar su rango o afiliación. Cortés intentó presionar. Pero concretamente, secretario, sobre mi partido, sobre las administraciones panistas en la ciudad o a nivel federal, ¿tiene evidencia de esa complicidad que menciona? Harfuch lo miró fijamente. Señor Cortés, mi trabajo no es ser analista político ni historiador de errores pasados. Mi trabajo es garantizar la seguridad de los habitantes de esta ciudad hoy. Me enfoco en el presente y el futuro. Si le interesa revisar el pasado, hay archivos, investigaciones periodísticas y procesos judiciales a su disposición. Yo estoy aquí para hablar de lo que hacemos ahora para combatir a los criminales que hoy amenazan a nuestra gente, sin importar el color del partido que haya gobernado antes. La respuesta, elegante pero firme, esquivó una confrontación partidista directa, manteniendo el foco en su compromiso actual. En el control maestro del estudio, el productor ejecutivo sonreía. Los índices de audiencia se disparaban. Las redes sociales servían con comentarios, la mayoría elogiando la serenidad y firmeza de Harfuch y criticando la estrategia de Cortés, que parecía cada vez más desesperada. Cortés, sintiendo la presión, cambió de táctica, intentando cuestionar a Harfuch más allá del atentado. Secretario, usted habla de su dedicación, pero hay quienes cuestionan su idoneidad para el cargo, no por su valentía, sino por su formación. No es un policía de carrera en el sentido tradicional. Su trayectoria inicial fue en la Policía Federal, en áreas más de inteligencia y análisis. ¿No cree que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de una ciudad como esta requiere a alguien con un perfil más operativo, más de calle desde el inicio? Era un intento sutil de presentarlo como un policía de escritorio, a pesar de que Harfuch ya había refutado esa idea al hablar de su presencia en operativos. Harfuch no se inmutó. Señor Cortés, la seguridad pública moderna es una disciplina compleja que exige una visión integral. Sí, se necesita experiencia operativa, y la tengo. He participado y coordinado innumerables operativos en mi carrera, tanto en la Policía Federal como ahora en la Ciudad de México. Pero también se requiere capacidad de análisis estratégico, inteligencia para anticipar y desarticular amenazas, y liderazgo para coordinar a miles de elementos. La idea del policía que solo resuelve problemas a balazos es una caricatura de película. Hoy, la tecnología, la inteligencia financiera, la colaboración ciudadana y la prevención social del delito son tan cruciales como la fuerza táctica. Su voz adquirió un tono casi didáctico. Mi formación y experiencia en diversas áreas de la seguridad me permiten tener esa visión integral. No se trata de ser de escritorio o de calle, sino de ser eficaz. Y la eficacia se mide en resultados, en la capacidad de adaptar estrategias a una realidad criminal en constante cambio. Con toda humildad, creo que los resultados que hemos entregado, a pesar de los desafíos pendientes, demuestran que esta visión integral está funcionando. Cortés parecía quedarse sin argumentos. Sus ataques habían sido desmantelados uno a uno, no con retórica, sino con hechos, experiencia y una calma que lo desarmaba por completo. Marco Cortés miró sus notas sobre la mesa, como si buscara un ancla, una pregunta que aún pudiera darle un respiro en medio del torbellino que se había desatado. Adriana Valdés, captando el momento de estancamiento, se preparó para intervenir con una pregunta que reorientara el debate hacia temas más programáticos.
Pero antes de que pudiera hablar, Cortés alzó la vista, y en sus ojos brilló una chispa renovada, una última carta que parecía decidido a jugar, sin sospechar que estaba a punto de desencadenar una respuesta que no solo definiría la entrevista, sino que marcaría la percepción pública de ambos por mucho tiempo. Secretario, dijo Cortés, con un tono que buscaba ser cortante, usted habla de compromiso, de vocación, pero seamos francos, su posición también es una plataforma política. Muchos lo ven como un posible candidato a futuro, tal vez a la jefatura de gobierno. No es su permanencia en el cargo, a pesar de los riesgos, una estrategia para construir una imagen de héroe, de hombre fuerte, con miras a ambiciones políticas personales. ¿No es todo esto, al final, una actuación calculada para un futuro electoral? La pregunta era venenosa, diseñada para reducir la trayectoria, el sacrificio y el discurso de Harfuch a una mera ambición política. El estudio quedó sumido en un silencio más pesado que cualquier otro momento de la entrevista. La acusación era grave, pues intentaba erosionar la legitimidad moral que Harfuch había edificado a lo largo del debate. Todas las miradas se posaron en el secretario, anticipando una respuesta que, sin que nadie lo supiera aún, desarmaría a Cortés de un modo que ningún dato o argumento técnico podría haber logrado. Omar García Harfuch escuchó la pregunta sin inmutarse. La insinuación de que usaba su cargo como un trampolín político, transformando su servicio y los riesgos que conllevaba en una actuación calculada, flotó en el aire, cargada de cinismo. Por primera vez en la entrevista, una emoción pareció filtrarse a través de su compostura inquebrantable. No era ira ni indignación evidente, sino algo más hondo, una mezcla de tristeza y decepción ante la bajeza del argumento. Dejó pasar unos segundos, un silencio que amplificó la tensión. Las cámaras se centraron en su rostro, buscando cualquier indicio de la tormenta que podría estar gestándose. Cortés, por su parte, mantenía una sonrisa tensa, como si hubiera lanzado un dardo y esperara, entre nerviosismo y expectación, ver si acertaba. Finalmente, Harfuch habló. Su voz, que había mantenido un tono grave y constante, adquirió una cualidad distinta, más íntima, impregnada de una solemnidad que estremeció a quienes estaban en el estudio. Señor Cortés, comenzó lentamente, midiendo cada palabra con precisión quirúrgica, usted habla de ambiciones políticas, de cálculos electorales, de construir una imagen. Permítame contarle algo sobre la imagen y la realidad desde la perspectiva de alguien que ha estado donde yo he estado. Hizo una pausa, y sus ojos, que habían estado fijos en Cortés, parecieron mirar más allá, hacia un recuerdo doloroso. El 26 de junio de 2020, prosiguió, y la sola mención de la fecha provocó un escalofrío colectivo, no estaba pensando en encuestas ni en candidaturas futuras. Estaba pensando en cómo sobrevivir. Estaba pensando en mis escoltas, hombres leales que en ese momento daban su vida por mí. 2 de ellos, Edgar y Rafael, murieron allí, en Paseo de la Reforma, acribillados. La voz de Harfuch se quebró ligeramente al pronunciar los nombres de sus escoltas caídos, pero recuperó su firmeza de inmediato, con una determinación aún más profunda. Cortés, que aún sostenía su sonrisa forzada, comenzó a mostrar signos de incomodidad, su postura menos erguida. Cuando estás en medio de una lluvia de balas de ese calibre, continuó Harfuch, cuando sientes el impacto de los proyectiles en el blindaje y en tu propio cuerpo, porque recibí 3 impactos directos, señor Cortés, uno en el hombro, otro en la clavícula, uno más en la rodilla, créame, la política es lo último que pasa por tu mente. Lo único que importa es la vida, la tuya y la de las personas que te rodean, las personas por las que tienes una responsabilidad. El silencio en el estudio era absoluto, roto solo por el leve zumbido de los equipos electrónicos y la respiración contenida de los presentes. Adriana Valdés observaba a Harfuch con una mezcla de asombro y respeto profundo. Cuando desperté en el hospital, prosiguió el secretario, su mirada volviendo a enfocarse en un Cortés que ahora evitaba el contacto visual, con múltiples fracturas, con el cuerpo atravesado por esquirlas, lo primero que pregunté fue por mi equipo. Tuve que enfrentar la noticia de que 2 valientes policías habían perdido la vida protegiéndome y que una mujer civil, Gabriela, que pasaba por allí en su coche rumbo al trabajo, también había muerto, víctima inocente de esa violencia brutal dirigida contra mí.
La crudeza del relato era devastadora. Harfuch no alzaba la voz ni gesticulaba de manera exagerada, simplemente narraba los hechos con una contención que resultaba más poderosa que cualquier estallido emocional. «Usted cree, señor Cortés», dijo, y ahora su voz tenía un filo de acero, una indignación controlada pero innegable. «¿Usted cree que después de vivir algo así, después de ver morir a compañeros, después de llevar en el cuerpo y en el alma las cicatrices de un ataque de esa magnitud, mi principal motivación sería una ambición política? ¿Cree que el dolor de las familias de Edgar, de Rafael, de Gabriela, se puede reducir a un cálculo electoral?» Cortés estaba visiblemente descolocado. Su rostro había perdido color, se removía en su asiento, sus manos jugueteando nerviosamente con un bolígrafo sobre sus notas, que ahora parecían insignificantes. «Señor Cortés», continuó Harfuch, implacable, «regresé a trabajar 2 semanas después de ese atentado, aún convaleciente, no para construir una imagen de héroe, como usted sugiere con tanta ligereza, sino porque tengo un compromiso. Un compromiso con la memoria de mis compañeros caídos, con los miles de policías honestos que arriesgan su vida a diario, y con los ciudadanos de esta ciudad que merecen vivir en paz. Si estuviera en esto por ambición personal, por una plataforma política», añadió, su voz cargada de una convicción irrebatible, «lo más fácil, lo más cómodo, habría sido renunciar tras el atentado, decir, hasta aquí llegué, ya pagué mi cuota de sangre. Nadie me lo habría reprochado. Podría estar ahora mismo en un lugar seguro, con mi familia, lejos de los peligros y las críticas. Pero decidí quedarme». Y entonces llegó la frase que resonaría mucho después de que las luces del estudio se apagaran: «Decidí quedarme, señor Cortés, porque, a diferencia de muchos que ven la política como un juego de poder y declaraciones en los medios, para mí esto es una cuestión de vida o muerte, literalmente. Porque hay algo que usted, desde su trinchera de confort y crítica fácil, parece no comprender: hay quienes estamos dispuestos a poner el cuerpo, la vida misma, por nuestras convicciones y por el servicio a los demás, sin esperar nada a cambio más que la satisfacción del deber cumplido. Esa, señor Cortés, es la única ambición que me mueve. Y si eso me convierte en héroe para algunos o en un político calculador para otros como usted, francamente, me tiene sin cuidado. Yo sé por qué estoy aquí y por qué sigo aquí». El impacto de sus palabras fue demoledor. Cortés estaba pálido, mudo. Todo rastro de la arrogancia inicial se había desvanecido. Parecía un hombre que había recibido un golpe del que no sabía cómo levantarse. Intentó articular una respuesta, pero solo emitió un sonido inarticulado antes de bajar la mirada, derrotado. En el estudio, nadie se movía. Los camarógrafos, habituados a las confrontaciones políticas, parecían igualmente impactados por la humanidad cruda y la fuerza moral de la respuesta de Harfuch. Adriana Valdés, con los ojos ligeramente humedecidos, guardaba silencio. Lo que había comenzado como una entrevista tensa se había convertido en un momento de catarsis profunda, una lección de vida transmitida en vivo a millones. Las redes sociales estallaron. La frase de Harfuch sobre poner el cuerpo y su desdén por las interpretaciones políticas de su compromiso se viralizaron en segundos. Ya no era solo política, era algo más fundamental: integridad, sacrificio, la diferencia entre hablar y actuar, entre criticar y arriesgar. Harfuch, tras su intervención, permaneció en silencio, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. No había en él ni un atisbo de jactancia, solo la seriedad de quien ha compartido una verdad íntima y dolorosa, forzada por la provocación de su interlocutor. Desde la cabina, el productor hizo una seña a Adriana Valdés: debían ir a un corte comercial. Pero el ambiente era tan denso, tan cargado de emoción, que interrumpir parecía casi un sacrilegio. Adriana, con su profesionalismo característico, tomó aire. «Secretario Harfuch, gracias por su franqueza», dijo con voz suave pero firme. «Dirigente Cortés, haremos una breve pausa y regresaremos para la parte final de esta conversación». Las luces del estudio se atenuaron ligeramente. Cortés permaneció inmóvil, con la mirada perdida en sus papeles, como buscando una respuesta que no existía. Harfuch tomó un sorbo de agua, su rostro impasible, pero con una tristeza profunda en la mirada.
El estudio, que minutos antes era un hervidero de tensión política, ahora estaba sumido en un silencio reflexivo, casi reverencial. La verdad de Harfuch no solo había desarmado a Cortés, había conmovido a todos los presentes y, sin duda, a gran parte de la audiencia. El encuentro había trascendido lo político para tocar las fibras más profundas de la condición humana. Al regreso del corte comercial, la atmósfera en el estudio había cambiado irrevocablemente. La energía combativa del inicio se había disipado, reemplazada por una calma solemne, casi opresiva. Marco Cortés ya no era el político incisivo y seguro de sí mismo. La revelación de Harfuch, cargada del peso de la experiencia vivida y el sacrificio personal, lo había dejado visiblemente disminuido, como si la estructura de su argumentación se hubiera derrumbado. Mantenía la cabeza ligeramente gacha, y cuando la cámara lo enfocaba, sus ojos reflejaban una mezcla de desconcierto y, tal vez, un atisbo de comprensión del error táctico que había cometido al llevar el debate a un terreno tan personal y delicado. Omar García Harfuch, por su parte, mantenía su postura serena, pero la intensidad de su intervención previa aún resonaba a su alrededor. No había en él ni sombra de revanchismo ni de superioridad moral, simplemente había expuesto una verdad innegable, una que iba más allá del debate político y se adentraba en el terreno de los principios y los compromisos vitales. Adriana Valdés retomó la palabra con su profesionalismo impecable, aunque su tono dejaba entrever el impacto de lo ocurrido. Estamos de regreso en esta conversación con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Antes de la pausa, secretario, usted nos compartió una perspectiva muy personal y contundente sobre su compromiso. Dirigente Cortés, ¿alguna reflexión sobre esto antes de continuar? Todas las miradas se posaron en el panista. Era su oportunidad para intentar recomponer su imagen, ofrecer una disculpa, una matización o incluso un contraataque desesperado. Cortés alzó la vista lentamente y carraspeó. Sí, Adriana, comenzó, con una voz notablemente menos firme que al inicio. Quiero ser claro, en ningún momento mi intención ha sido menospreciar el valor personal de nadie, mucho menos trivializar un evento tan trágico como el que sufrió el secretario Harfuch. Reconozco su entereza y dedicación. Mi crítica, quizás expresada con vehemencia, se centra en los resultados de las políticas públicas, en la estrategia de seguridad, que es lo que, como oposición, nos corresponde evaluar y cuestionar. Era una retractación velada, un intento de volver al terreno más seguro de la política abstracta, pero sus palabras sonaban huecas, formales, desprovistas de la convicción que Harfuch había proyectado. El daño estaba hecho. Harfuch asintió levemente, aceptando la declaración sin profundizar en la herida. No era su estilo regodearse en el triunfo. Adriana Valdés continuó, buscando cerrar la entrevista de manera ordenada. Secretario Harfuch, en los minutos que nos quedan, más allá de la confrontación de visiones, ¿cuál sería su mensaje principal para los ciudadanos de la Ciudad de México que nos ven, aquellos que, como usted ha reconocido, aún sienten temor o insatisfacción con la seguridad? Harfuch se enderezó ligeramente, su mirada recuperando esa mezcla de seriedad y determinación. Mi mensaje es de compromiso y trabajo incansable. Entendemos la preocupación ciudadana, y cada día, cada noche, miles de mujeres y hombres policías salen a las calles con la misión de protegerlos. Hemos logrado avances importantes, hemos detenido a miles de generadores de violencia, desarticulado células criminales significativas. Sabemos que la tarea es enorme, que falta mucho, pero no daremos ni un paso atrás. Les pido que confíen en su policía, que denuncien, que participen. La seguridad la construimos juntos, y tengan la certeza de que, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no descansaremos hasta que cada habitante de esta gran ciudad pueda vivir y transitar con la paz y la tranquilidad que merece. Las palabras de Harfuch, pronunciadas con la misma convicción que había mostrado a lo largo de la entrevista, resonaron con una autenticidad fortalecida por el intercambio previo. Ya no eran solo las declaraciones de un funcionario público. Eran la expresión de un hombre que había demostrado, con hechos y a un costo personal inmenso, estar dispuesto a respaldarlas, incluso arriesgando su vida. Adriana Valdés se volvió hacia Cortés.
Dirigente Cortés, su mensaje final para la audiencia. Cortés pareció hundirse ligeramente en su asiento, el contraste con la presencia imponente de Harfuch más evidente que nunca. Bueno, Adriana, comenzó, con un tono que intentaba recuperar algo de firmeza, quiero reiterar que desde Acción Nacional seguiremos siendo una oposición responsable, crítica, pero también constructiva. Señalaremos lo que consideremos que no funciona, lo que afecta a los ciudadanos, pero también estaremos abiertos a construir acuerdos si son en beneficio de México y de la capital. La seguridad es una prioridad, y esperamos que el gobierno aborde con seriedad las áreas de oportunidad que aún persisten. Su voz, sin embargo, carecía de la energía inicial. Sonaba a un discurso memorizado, a una formalidad obligada para cerrar su participación. Adriana Valdés asintió con profesionalismo. Bien, el tiempo se nos ha acabado. Agradezco profundamente a ambos por su presencia esta noche en el estudio, por su disposición al diálogo y a la confrontación de ideas, que es fundamental en una democracia. Secretario Omar García Harfuch, gracias por su tiempo y sus palabras. Harfuch inclinó la cabeza con cortesía. Gracias a ustedes por la invitación, Adriana. Un gusto, señor Cortés. Extendió la mano hacia el panista por encima de la mesa de centro. Cortés, sorprendido por el gesto, titubeó un instante antes de reaccionar. Se levantó ligeramente y estrechó la mano de Harfuch. Fue un apretón breve, protocolar. Secretario, murmuró Cortés, apenas audible. Dirigente Marco Cortés, gracias también por participar en este debate, concluyó Adriana. Gracias a ti, Adriana, y al público, respondió Cortés, intentando recomponerse, aunque la sombra del desconcierto aún lo acompañaba. Las luces principales del estudio comenzaron a atenuarse mientras sonaba la música de cierre del programa. Los créditos aparecieron en pantalla. Los dos hombres soltaron sus manos. Harfuch se puso de pie con la misma dignidad y aplomo que había proyectado durante toda la emisión. Cortés también se levantó, pero sus movimientos parecían más rígidos, menos fluidos. El equipo de producción empezó a movilizarse, desconectando cables y acercándose a los invitados. Sin embargo, por unos instantes, un silencio singular persistió entre los dos protagonistas. No hubo más palabras. Harfuch dirigió un último asentimiento a Cortés y luego se giró para agradecer a Adriana Valdés. Cortés, por su parte, desvió la mirada, como si buscara la salida más rápida del estudio, un lugar que, sin duda, se había convertido en el escenario de uno de los momentos más complicados de su trayectoria política pública. Lo que había comenzado como un debate electoral predecible, con ataques calculados y respuestas ensayadas, se había transformado en una reflexión profunda sobre el servicio público, el sacrificio personal y la abismal diferencia entre la retórica política y la dura realidad de quienes enfrentan el peligro a diario. La verdad de Harfuch, forjada en el dolor y la convicción, no solo había desarmado a su oponente, había dejado una huella imborrable en la audiencia, redefiniendo, al menos por esa noche, los términos del debate público. La entrevista había concluido, pero el eco de ese encuentro, de ese choque de mundos, apenas comenzaba a sentirse. Nadie en el estudio, ni probablemente muchos de los espectadores en casa, olvidarían fácilmente la noche en que Marco Cortés lanzó sus críticas y Omar García Harfuch respondió con una verdad que lo dejó sin palabras.